El informe anual de Amnistía Internacional documenta el estado de los derechos humanos en 149 países alrededor del mundo. A pesar de las diferencias contextuales, el último año ha estado marcado por el impacto de la pandemia del COVID-19 que ha golpeado con especial dureza a las personas de grupos históricamente marginalizados y oprimidos como consecuencia de las desigualdades, el abandono y los abusos sufridos durante décadas. En el caso de las Américas, el informe anual recoge la situación de derechos humanos en 21 países del continente, así como un análisis regional de las tendencias y los temas de mayor impacto en la agenda de los derechos humanos. No es sorprendente que las Américas ha sido la región más afectada por la pandemia de COVID-19. Las graves crisis de derechos humanos por las que ya atravesaba el continente crearon tierra fértil para que eventualmente se convirtiera en el epicentro del nuevo coronavirus. Al comenzar el año 2020, las Américas era la región más desigual del mundo, situación que solo empeoró con la pandemia, al producir 22 millones más de personas en situación de pobreza. El COVID-19 golpeó duramente a la extensa economía informal de la región, mientras que la falta de medidas gubernamentales diferenciadas con frecuencia ha exacerbado la situación de marginalización, particularmente de pueblos indígenas y personas negras, de mujeres y niñas, de comunidades rurales y personas que viven en zonas semiurbanas, así como de personas migrantes y refugiadas, entre otros grupos de población. Durante el año pasado hemos visto cómo líderes de algunos gobiernos en las Américas respondían a la pandemia con una mezcla de negacionismo, oportunismo y desprecio por los derechos humanos. El uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias han sido una práctica habitual durante el 2020 y lo que va de este año, en muchos casos en situaciones asociadas a la aplicación de restricciones por la pandemia. Y en algunos países como El Salvador, Paraguay, Honduras, República Dominicana y Venezuela, las autoridades obligaron a las personas a someterse a cuarentenas forzadas en centros gestionados por el Estado que no cumplían con las normas sanitarias ni de distancia física. Y mientras el personal de la salud son quienes desde el inicio de la pandemia han estado en la primera línea de respuesta al COVID-19, hemos escuchado múltiples denuncias y testimonios de personas trabajadoras de la salud en casi todos los países del continente, sobre las pésimas condiciones de trabajo que incluyen la falta de equipos de protección individual. Hasta inicios de marzo de este año, al menos 10.558 personas trabajadoras de la salud habían muerto a causa del COVID-19. Y en algunos países, quienes alzan la voz han sido objeto de sanciones, como en Nicaragua, donde al menos 31 personas trabajadoras de la salud fueron despedidas por expresar sus motivos de preocupación. Las restricciones asociadas al COVID-19 también fueron el pretexto perfecto para amenazar los derechos a la libertad de expresión y asamblea pacífica en países como Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Los ataques han sido constantes. Y México se mantuvo como el país más letal para el periodismo en el año 2020. La violencia policial fue una constante en varios países del continente, desde el terrible asesinato de George Floyd, que conmocionó el mundo por ser el resultado del racismo estructural que permea las corporaciones policiales, hasta la constante represión policial de manifestaciones en Chile, México, Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Perú y Guatemala, entre otros países. En Brasil, esta violencia se intensificó durante la pandemia, en donde más de 3.181 personas fueron asesinadas por la policía entre enero y junio del año 2020. La pandemia también intensificó la crisis de violencia contra las mujeres y las niñas en las Américas, pues las medidas de confinamiento dieron lugar a un considerable aumento de la violencia de género en el ámbito familiar, la violencia sexual y los feminicidios. Asimismo, los servicios de salud sexual y reproductiva no fueron considerados como actividades esenciales en muchos países, violentando gravemente los derechos humanos de mujeres y niñas. El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana mantienen las leyes más restrictivas con una prohibición total al aborto. En El Salvador, 18 mujeres continúan en la cárcel por cargos relacionados con emergencias obstétricas. Las personas LGTBIQ siguen siendo objeto de violencia y homicidios en países como Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, Paraguay y Puerto Rico.
al menos 287 personas trans y de género diverso fueron asesinadas en el continente el año pasado. Nuestro continente continúa albergando varios de los movimientos transfronterizos de personas más importantes del mundo, sea producto de las masivas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que han expulsado a más de 5.5 millones de personas buscando protección internacional, o de la situación humanitaria en Haití, que provoca el movimiento de cientos de personas hacia República Dominicana y otras islas del Caribe, o la situación de violencia generalizada a la que se ha sumado desastres naturales asociados con el cambio climático en Centroamérica, propiciando que decenas de miles de personas de El Salvador, Honduras y Guatemala emprendan camino hacia el norte del continente buscando refugio. Ante la imperiosa necesidad de protección durante el 2020, varios gobiernos respondieron con políticas restrictivas y muchas veces inhumanas, deteniendo a personas migrantes y refugiadas en condiciones que las dejaban expuestas a un riesgo elevado de contraer el COVID-19, mientras que otros llevaron a cabo devoluciones forzosas sin tener debidamente en cuenta las solicitudes de asilo de las personas que cruzaban sus fronteras. Y a pesar de la alarma mundial, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más peligrosa para las personas defensoras de los derechos humanos, con 264 asesinatos que representan el 79% del total mundial en el 2020. Colombia se mantuvo como el país más letal para quienes defienden los derechos, con por lo menos 177 asesinatos registrados, seguido de Honduras, México, Brasil y Guatemala, que ocupan también los primeros lugares de la lista de los países más peligrosos en todo el mundo. Pero no todos son malas noticias. Argentina hizo historia en diciembre al despenalizar y legalizar el aborto gracias a una campaña sostenida de un dinámico movimiento feminista. En noviembre, México se convirtió en el país número 11 de América Latina y el Caribe en ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sin precedentes para la protección del medio ambiente y de las personas defensoras de los derechos ambientales, por lo que entrará en vigor el próximo 22 de abril. Aunque el primer año de la pandemia ha sido especialmente difícil para nuestro continente americano, la fuerza y la resiliencia de millones de personas que conforman masivos movimientos de protesta, sobre todo de mujeres, personas jóvenes y activistas contra el racismo, nos muestra el gran potencial de transformación social. Nuestros gobiernos tienen la obligación de ponerse a la altura del momento histórico y hacer un cambio paradigmático en el que los derechos humanos estén en el centro de todas sus políticas públicas y de su accionar.